Bienvenidos a todos los que vinieron presencialmente en esta mañana tan fría, también a todos los que se conectan por las redes. Las preguntas las van a poder hacer los que están acá, obviamente de viva voz. Todos los que se conecten pueden hacer las preguntas por escrito en el chat y las vamos a ir respondiendo al final de la charla, ¿no? Bienvenidos a esta charla que va a tratar sobre el régimen de incentivo para las grandes inversiones, o RIGI, o RIGI, como se le quiera llamar. Vamos a hacer otras charlas sobre otros aspectos de la ley base, aspectos laborales, de privatizaciones y también una charla sobre el paquete fiscal que ha dictado el gobierno. Este régimen de incentivo para las grandes inversiones es un régimen muy importante porque a través de él el gobierno quiere atraer inversiones importantes hacia la Argentina y es un régimen que, como vamos a ver, y los que me acompañan en esta charla van a poder explicar en detalle, tiene incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios muy significativos, ¿no? La Argentina ha tenido otros regímenes de fomento y de promoción de las inversiones en el pasado que ustedes conocerán, como la Ley de Inversiones Mineras, la Ley de Fomento de Energías Renovables y otros regímenes sectoriales o regionales de promoción. Pero el régimen del RIGI es uno de los regímenes más ambiciosos en cuanto a la cantidad de beneficios e incentivos que otorga. Y además es un régimen que en el pensamiento del gobierno busca estimular el desarrollo económico por el lado de la inversión, no tanto por el lado del consumo, sino por el lado de la inversión directa. Es un régimen que lo que busca justamente es atraer la inversión directa, tanto nacional como extranjera. No es solo un régimen hecho para los extranjeros, pero todas sus disposiciones tienen obviamente muy en cuenta que gran parte de estas inversiones y de estos capitales van a venir del extranjero. ¿Qué busca el RIGI? Busca crear un microclima propicio para la inversión, un microclima benigno, más allá de cuál sea el clima general regulatorio y macroeconómico del país, ¿no? La propia ley dice que busca adelantar temporalmente ciertas soluciones macroeconómicas. Es como crear un pequeño microclima, más allá de que la regulación tributaria, aduanera, cambiaria en el resto del país y para las inversiones no comprendidas no haya cambiado. Es decir, busca adelantar algo que yo creo que en el ideario del gobierno algún día va a ser de aplicación general, pero el gobierno adelanta esta solución para ciertas inversiones promovidas bajo este régimen que van a tener características, como vamos a ver, de que son grandes inversiones y a largo plazo. ¿Cuáles son los objetivos de este régimen, que es un régimen de fomento? Gracias. Un régimen de fomento, es decir, se usa la técnica administrativa del fomento. Los objetivos básicamente son crear previsibilidad y estabilidad para las grandes inversiones, que tengan un marco cierto, previsible, estable, al amparo del cual se pueda hacer la inversión. Y crear un régimen especial, en este sentido el RIGI es una especie de lo que a veces algunos teóricos denominan un microsistema jurídico, es decir, es un sistema encapsulado con sus propias reglas especiales que son diferentes a las que rigen para los actores de la economía no comprendidos en este régimen. Y este microsistema jurídico justamente lo que busca dar es seguridad jurídica, certidumbre y una protección especial para que vengan estas inversiones que adhieren al RIGI y puedan tener estabilidad en el tiempo, como vamos a ver. También busca, entre sus objetivos, fomentar la competitividad de los distintos sectores económicos y, sobre todo, la mayor exportación de bienes y servicios,
Claramente el gobierno, como todos sabemos, entiende que la Argentina necesita incrementar sus exportaciones de bienes y servicios, y sobre todo ese incremento de la capacidad exportadora tiende también este régimen del RIGI, ¿no? Y además, como objetivo, si se quiere, también accesorios, busca fomentar la creación de empleo y también el desarrollo de cadenas de valor de proveedores u otros proveedores de bienes y servicios a estos proyectos, que es un aspecto que, como vamos a ver después, en el Senado buscó enfatizar y darle mayor relieve con algunos cambios al régimen del RIGI, justamente destinados a favorecer los proveedores locales de bienes y servicios, ¿no? El RIGI se funda constitucionalmente, y esto es bastante importante, en la cláusula del progreso de la Constitución, la famosa y venerable cláusula del progreso, que dice que el Congreso tiene que proveer lo conducente a la prosperidad del país y al adelanto y bienestar de todas las provincias. Justamente esta cláusula, como todos sabemos, a fines del siglo XIX, principio del XX, es lo que permitió a la Argentina adoptar muchas medidas para atraer la inmigración europea, la construcción de ferrocarriles, la colonización del país y muchas medidas de desarrollo. Y esto es lo que le da facultad al Congreso para dictar un régimen de promoción, de fomento y de incentivos. Y sobre la base de esa cláusula, el RIGI tiene en su artículo 165 de la ley una disposición bastante novedosa e importante, que es la que establece un régimen de protección legal muy especial para las inversiones que se hagan al amparo del RIGI, porque dice, y es bastante tajante, que cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en esta ley, los beneficios de esta ley, ¿no?, por parte de una provincia o de una municipalidad que hubiera adherido al RIGI, y esta es una inserción que le hizo el Senado para proteger, si se quiere, las competencias provinciales, porque en el Senado están los representantes de las provincias, será nula, de nulidad absoluta e insanable, y la justicia federal va a tener que, en forma inmediata, a pedido, por ejemplo, del inversor o del gobierno federal, impedir su aplicación. Esta es una disposición que obviamente motivó muchas dudas en su momento de constitucionalidad, y muchas provincias se quejaron un poco de esta disposición, pero lo cierto es que con el añadido de que esto es aplicable cuando una provincia o municipio hubiere adherido al RIGI, se intentó salvar esa discusión. Pero ciertamente puede haber el día de mañana un gran choque entre las facultades provinciales en materia tributaria o en materia regulatoria y el RIGI, que puede llevar a discusiones de competencia sobre las facultades federales y provinciales, y después al final vamos a decir también algo sobre esto, y quizá hay alguna pregunta porque es un tema que preocupa mucho, porque las inversiones del RIGI, por su naturaleza, como vamos a ver, mineras, petroleras, turismo, muchas se van a ubicar, o la gran mayoría, en el interior del país, ¿no? El RIGI aplica en todo el país con este comentario que les he hecho, siempre y cuando, como vamos a ver, alguien aplique al RIGI y obtenga la aprobación por la autoridad de aplicación, ¿no? ¿Va a haber una competencia provincial entre las provincias por adherir al RIGI como una especie de círculo virtuoso para atraer inversiones? No lo sabemos. Ya hay discusiones, por ejemplo, sobre una planta de licuefacción, si se va a poner en la provincia de Buenos Aires o en Río Negro, y eso mucho dependerá de que esa provincia adhiera al RIGI o no. Y yo creo que los inversores van a ir, antes de ir a una jurisdicción, les va a importar mucho si esa jurisdicción adhirió al RIGI o no,
o en qué medida va a respetar el RIGI, porque obviamente el RIGI contempla muchos beneficios tributarios a nivel nacional, pero si todo lo que se ahorra el inversor en impuestos nacionales, después el fisco provincial o municipal se lo va a sacar por otro lado, o no tiene, como vamos a ver al final de la charla, la garantía de estabilidad, y en una provincia llega con un marco tributario y después ese marco se incrementa notablemente o le quitan exenciones, va a ser un problema. Pero bueno, yo le paso la palabra acá a Juan Ignacio Diguero, que va a hacer una explicación general del RIGI antes de pasar con Andrés Galíndez y Facundo Fernández Santos a ver en detalle los beneficios tributarios y aduaneros. Muchas gracias, Diego, por la presentación. La idea ahora es hacer un breve repaso de algunos de los elementos fundamentales y más estructurales del RIGI. En ese sentido, en primer lugar, nos parece importante destacar cuáles son los sectores elegibles. Este ha sido uno de los cambios introducidos por el Senado respecto de la versión original de la ley, donde se limitó, de alguna manera, lo que originalmente era una amplitud total de sectores para poder adherir a este régimen, y se estableció que estos grandes proyectos, grandes inversiones que podrán adherirse, deberán únicamente limitarse a las industrias, a la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía y petróleo y gas. De más está decir que entendemos estos cambios fueron pasados por el Senado, entendemos que hay grandes, de alguna manera, perdedores en esta segmentación o en esta limitación, pero bueno, a partir de ahora queda claro que únicamente estos sectores y los proyectos vinculados a estos sectores son aquellos susceptibles de adherirse a este régimen. En lo que respecta al plazo para la adhesión, la ley es muy clara, el plazo es de 2 años desde la entrada en vigencia de la ley, que va a ser el día que se publique en el boletín oficial, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional prorrogue por una única vez, por el plazo de 1 año, la posibilidad de adherirse. En consecuencia, en el mejor de los escenarios, el plazo máximo van a ser 3 años desde el día de que la ley base sea publicada en el boletín oficial. En lo que respecta a quiénes pueden adherir al RIGI o qué forma deben adoptar, la ley establece que para poder adherir al RIGI hace falta ser un vehículo de proyecto único que sea titular de una fase o más de un proyecto que pueda ser calificado como una gran inversión. En particular, se aclara que este vehículo de proyecto único o BPU tiene que tener por único y exclusivo objeto desarrollar las actividades que van a estar adheridas a este régimen, que hoy en día están limitadas a los sectores previamente mencionados, y no va a poder tener ni desarrollar ningún tipo de actividad ni tener activos que estén fuera de este, de alguna manera, BPU o vehículo de proyecto. Es decir, un clásico SPV, esto ha tenido un montón de denominaciones distintas, pero claro que se genera una entidad separada cuyo único rol tiene que ser el desarrollo de este proyecto. Más adelante vamos a ver que existen ya elementos que son creados ad hoc por este régimen para poder solucionar o para poder separar activos de compañías o sociedades que están operativas en la Argentina, pero que más adelante vamos a poder ver. Ahora me parece que también es importante entender qué es a lo que el RIGI refiere cuando habla de gran inversión, y en ese sentido hay 3 criterios que son fundamentales a los efectos de determinar si una inversión califica o no. En primer lugar, va a tener que ser un proyecto que esté destinado a la adquisición, producción, desarrollo y o construcción de activos que formen parte justamente de una actividad de las elegibles, y van a tener que cumplir con 3 requisitos primordiales. En primer lugar, un monto de inversión mínima en activos computables de al menos $200 millones. Como van a ver en el slide, nosotros estamos aclarando que esto es extendible porque el Poder Ejecutivo de la Nación va a tener la potestad de establecer que para que determinados sectores específicos, que puede ser por sector, etapa o subetapa, establecer un piso más alto que en ningún caso podrá superar los $900 millones. Esto, y es algo que vamos a repetir constantemente, la reglamentación va de alguna manera a ser muy relevante a los efectos de terminar de comprender el alcance y el scope de este régimen, así que vamos a estar expectantes a que esto ocurra. En segundo lugar, al menos el 40% de este monto mínimo de inversión va a tener que ser concretado en los primeros 2 años del proyecto. Esto, como decimos, es al menos el 40%, también se delega en la reglamentación la posibilidad de que modifique esto, y se establece que el acto administrativo en el cual se apruebe la adhesión de un proyecto al RIGI va a establecer qué proporciones de este 40% van a tener que ser
realizadas o concretadas en cada uno de los primeros 2 años de que este proyecto haya entrado a este régimen. Y por último tenemos un elemento adicional que tiene que ver con la naturaleza de largo plazo de las inversiones. Para poder llegar a este criterio de largo plazo, el RIGI elige adoptar un criterio sui generis para esto y dice, bueno, yo para determinar que un proyecto es de largo plazo voy a tener en consideración que dichos proyectos tengan un cociente no mayor al 30% entre el valor presente del flujo neto de caja esperado de este proyecto para los primeros 3 años contados a partir del primer desembolso de capital y el valor presente de las inversiones de capital que sean realizadas en ese mismo periodo. En otras palabras, lo que tiene por objeto este sistema es prever que el proyecto no se repague en más de un 30% en los primeros 3 años, garantizando de alguna manera o sea, que este proyecto dure en el tiempo y de alguna manera se mantenga. Por último, me parece importante destacar que se creó una subcategoría dentro de estas grandes inversiones, que son los proyectos de exportación estratégica a largo plazo. Estos proyectos se rigen, y al igual que un BPU normal, que una gran inversión normal, tiene algunas mejoras o algunas franquicias o beneficios que se adelantan en el tiempo o son un poco más sustanciales, y está dirigido para aquellos proyectos que lo que permiten es el posicionamiento de la República Argentina como un proveedor de largo plazo en aquellos mercados donde al día de hoy no obtenga una participación relevante. Eso, en primer lugar, va a ser interesante, o estamos esperando que la reglamentación determine qué significa participación relevante, si se va a hablar de algún market share, cómo se va a calcular, de qué manera, si se va a especificar. Pero bueno, eso por un lado, y en segundo lugar, que requieran de inversiones de capital en etapas no menores a $1.000 millones. De alguna manera, esto lo que termina generando es una especie de nuevo BPU o gran inversión con un tratamiento específico. En segundo lugar, y poco siguiendo con esto que veníamos hablando, nos parece prudente hacer algún tipo de referencia sobre qué se considera una inversión en activos computables. Y en esto la verdad es que el artículo 174 del RIGI no dispone de un mecanismo en el cual consigna de alguna manera cómo se calcula y establece un principio general y algunos elementos que nos parecen muy interesantes porque entendemos que van a ser de gran utilidad para aquellos sujetos interesados que quieran alocar algunos activos o bienes que ya dispongan en su patrimonio a los efectos de este proyecto. Como principio general se entiende que inversión en activos computables van a ser todas aquellas inversiones que se realicen a partir de la entrada en vigencia del RIGI y estén destinadas a la adquisición, producción, construcción o desarrollo de activos que estén afectados justamente a un BPU adherido al RIGI, excluidos los activos financieros o de portafolio y los bienes de cambio. En oposición entendemos que esto está netamente dirigido al desarrollo y la inversión en bienes de capital y bienes de uso. Y vamos a hacer una referencia específica a esto ahora. Dentro de las formas que hay para computar este monto de inversión, el RIGI dispone de aclaraciones respecto a que, por ejemplo, la adquisición de participaciones societarias en compañías que dispongan de activos computables podrán ser tenidos en cuenta los efectos de este monto de inversión. La adquisición, por ejemplo, de otro BPU también podrá ser contabilizada a los efectos de este piso de 200 millones. La asignación de ciertos bienes a sucursales dedicadas, que ya vamos a hablar de qué son, también podrá ser considerada. Pero hace una aclaración que nos parece muy relevante y es que dice que a los efectos de determinar este monto mínimo de inversión, todas aquellas inversiones que estén vinculadas a la adquisición de estas participaciones societarias, a la asignación de activos a sucursales, a la adquisición de BPUs o a la asignación o adquisición de bienes muebles, derechos reales de usufructo sobre bienes inmuebles, aporte de bienes inmuebles, derechos reales de usufructo sobre bienes inmuebles y el aporte de concesiones mineras y de petróleo y gas va a poder ser contabilizado hasta un 15% del piso de la inversión. Esto nos parece relevante y entendemos que el objetivo de esto es reconocer la posibilidad de que aquellos que ya disponen de estos activos en la Argentina puedan asignarlos a un BPU, reconociéndoles una especie de franquicia del 15% sobre el monto total de inversión. En segundo lugar, y como una franquicia adicional, también se dispone que en situaciones de excepción y en casos específicos, donde va a tener que ser especial y particularmente requerido por quien solicita la adhesión, ciertas obligaciones de pago contraídas con proveedores de servicios esenciales a los efectos
del proyecto podrán ser asimismo deducidas, entre comillas, o contabilizadas hasta un 20% del monto mínimo de inversión. En principio, la norma no distingue ni hace ningún tipo de aclaración respecto a la posibilidad de acumular ambos beneficios, pero entendemos que si pudiesen darse estos dos escenarios, estaríamos ante la posibilidad de que el monto de inversión pueda ser alocado, distribuido un 35%, estos dos rubros que mencionamos, activos que se le asignan, más 20% a proveedores de servicios que sean esenciales para el desarrollo del proyecto, quedando de alguna manera el 65% restante del proyecto a cubrir con nuevas inversiones que se realicen justamente en bienes de capital, en bienes de uso y demás. Habiendo hecho esta aclaración y volviendo un poco a los aspectos más formales, la ley base se establece cuáles son los requisitos formales o la estructura societaria que tiene que mantener este vehículo de proyecto único para poder adherirse y aclara que van a poder ser sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sucursales del 118 de la Ley de Sociedades. Para los no abogados, esto quiere decir aquellas que están constituidas en la Argentina a los efectos de realizar los actos comprendidos en su objeto social, en oposición a las que están inscritas solo a los efectos de participar en sociedades. Los contratos asociativos, las sucursales dedicadas, que es también una creación por parte del RIC, que ahora vamos a mencionar, y tiene dos casos especiales que son los titulares de concesiones de obras de infraestructura y prestación de servicios que presten sus servicios en competencia con otros proveedores. En este caso van a tener que adherirse en un proceso más similar al del resto de los proyectos y van a tener que presentar un plan de inversión y demás, que esto lo vamos a ver. Y por el otro, y esta fue otra de las incorporaciones del Senado, fue la de proveedores de bienes o servicios con mercadería importada que estén dirigidos o cuyo objeto sea el de proveer de bienes y servicios a un BPU. Esto nos parece sumamente importante y sumamente interesante para entender por qué sería una especie de nuevo sujeto susceptible de adherirse al RIGI, con la salvedad de que los únicos beneficios que va a poder adquirir son ciertos beneficios aduaneros vinculados con la importación, que después Andrés va a poder describir, pero que le permite tal vez a empresas de tamaño menor y que no estén en condiciones de hacer estas inversiones de 200 millones de dólares o más, poder gozar de algunos de estos beneficios que el RIGI propone. A tal efecto se establecen ciertas normas procedimentales sobre cómo habrá que imputar o reconocer qué porcentaje de los bienes son provistos a BPUs y cuántos no, o sea, establecer un piso mínimo a partir del cual la autoridad de aplicación va a poder eventualmente suspender al proveedor de bienes o servicios, o a la segunda vez que no cumpla con ese piso mínimo va a poder eliminarlo de estos beneficios, pero en principio nos parece bastante interesante y va a ser muy valioso cómo la reglamentación desarrolle y profundice un poco más al respecto. En lo que respecta al proceso formal de adhesión, como bien dijo Diego, esto genera un microclima propicio y un adelantamiento de condiciones de estabilidad para aquellos que se presenten y la autoridad de aplicación los acepte. A tal efecto, los BPUs y las grandes inversiones deberán presentar una solicitud de adhesión y un plan de inversión que, en resumen, va a tener que proveer toda la información relativa a la descripción del proyecto, su lugar de ubicación, modo de financiamiento, cronograma de inversiones, de qué manera tiene pensado desarrollar el mismo, declaraciones juradas respecto a que este proyecto no va a distorsionar el mercado local, declaraciones respecto a la factibilidad económica y financiera, estimaciones de exportaciones hasta el fin de la vida útil de los proyectos, estimación de balanza comercial y flujo de divisas del proyecto, cuánto empleo se estima que se va a generar tanto de forma directa e indirecta, y particularmente se estableció la necesidad de contar con un programa de desarrollo de proveedores locales. Este fue otro de los cambios introducidos por el Senado, que lo que establece es que el BPU deberá comprometerse a que al menos 20% del monto destinado a pago de proveedores en el marco del desarrollo de su gran inversión va a tener que ser dedicado a la contratación de proveedores locales, siempre y cuando los mismos lo ofrezcan en igualdad de condiciones en calidad y precio que el resto de los proveedores. Es decir, 20% no de la inversión, sino del porcentaje que está destinado a la contratación de proveedores para el desarrollo del proyecto. Y por último, va a tener que informar cuáles son los permisos que de alguna manera van a requerir para poder avanzar con este proyecto, cuáles tiene, cuáles no, y algún tipo de explicación de las estimaciones sobre cómo avanzar. La aceptación o el rechazo del proyecto va a tener que estar basada pura y exclusivamente en información provista por parte del BPU
y su rechazo va a ser irrecurrible. Es decir, si la autoridad de aplicación no acepta el proyecto, no hay posibilidad de recurrir a la decisión, sin perjuicio de que el BPU se mantiene el derecho de presentar el mismo proyecto, con las modificaciones que considere pertinentes para recibir la aprobación, 2 veces más en el mismo año. Ahora bien, el rechazo de la autoridad de aplicación no va a ser discrecional, sino que va a tener que estar basada en alguno de los criterios específicamente previstos por el RIGI, entre los que se destaca justamente la falta de la presentación en tiempo y forma, o de cumplir exactamente con todos los requisitos previstos, que la autoridad de aplicación considere que hay un exceso injustificado de demora en el proceso de concreción del monto mínimo de inversión, que la autoridad de aplicación considere que esto sí distorsiona el mercado local, o que el Estado, o que no se cumplan con el resto de los requisitos formales que mencionamos en el plan de inversión. Esto lo que trata de garantizar es que no va a haber una discrecionalidad, sino que va a ser muy fácil, o si uno hace un check en todos los boxes que prevé el plan de inversión, la lógica indicaría que no habría mucha muñeca por parte de la autoridad de aplicación para denegar o no la aceptación de este proyecto. Y por último, en lo que respecta a los aspectos más formales, me gustaría destacar 2 eventos que ocurren a partir de la eventual aprobación del proyecto. La eventual aprobación del proyecto va a ser notificada a través de un acto administrativo y va a tener los siguientes efectos. En primer lugar, ese acto administrativo va a establecer cuál es la fecha de adhesión al régimen, que va a ser retroactiva a la fecha en la cual se presentó el proyecto, la información y demás cuestiones. A partir de esa fecha se entiende que el BPU goza de todos los derechos e incentivos y beneficios que están consignados en este régimen, y la fecha de notificación del acto administrativo va a ser la fecha a partir de la cual este BPU asume los compromisos y obligaciones que se establece en el marco del RIGI. Por último, y antes de pasarle a Facundo para que nos explique los aspectos y beneficios y positivos, es importante entender que el RIGI es muy específico respecto a los plazos y a la celeridad de la autoridad de aplicación para avanzar con este proyecto, de forma tal que la autoridad de aplicación tiene 45 días para pronunciarse sobre la aceptación o no. Lo que busca es generar un cierto grado de celeridad y que no haya demoras injustificadas por parte de la Administración para que estos proyectos se concreten lo antes posible. Y ahora les paso con Facundo. Gracias, Juan Ignacio. Buenos días a todos. Bueno, respecto de los beneficios impositivos que trae el RIGI, los separo en 4 aspectos: impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, impuesto a los débitos y créditos, y después cuestiones generales como estabilidad fiscal, reglas especiales en materia de las sucursales dedicadas y las UTES que ahora voy a explicar, y cuestiones relacionadas con transferencias de ingresos a fiscos extranjeros. Con respecto al impuesto a las ganancias, los BPU, estos vehículos específicos para estos proyectos, van a tener una reducción de la alícuota general en el impuesto a las ganancias del 25%, por lo cual no les va a ser aplicable la escala del impuesto que aplica a los sujetos empresas, ¿no? Que va del 25% al 35%, con lo cual se pasa a un sistema de alícuota fija para estos sujetos. Otro de los beneficios que contempla el régimen es respecto de la distribución de utilidades y pago de dividendos. Se prevé que, a diferencia del régimen actual, a partir de los 7 años la retención por pago de dividendos va a ser del 3,5% y no del 7% como es actualmente. Durante los primeros 7 años acá no hay diferencia, se mantiene el 7% y el beneficio viene luego de los 7 años de adherido al RIGI. Otro de los beneficios bastante importante, y sobre todo por las características de estos proyectos que tienen una inversión intensiva en los primeros años y quizá la renta viene mucho tiempo después, es referido a los quebrantos impositivos. El régimen general de impuesto a las ganancias permite computar los quebrantos, las pérdidas impositivas originadas en un periodo fiscal con las ganancias del mismo periodo o con las que el contribuyente tenga en los próximos 5 años. Actualmente se discute, o la AFIP lo discute, la posición mayoritaria es que esos quebrantos son actualizables por inflación. Lo que establece el RIGI es expresamente y sin lugar a dudas dice que estos quebrantos son actualizables por inflación, con lo cual no se convierte en letra muerta la posibilidad de utilizar quebrantos en una economía que esperemos que la inflación baje, pero en tantos años eso puede ser variable. Con lo cual el RIGI expresamente dice que los quebrantos son actualizables, que a estos efectos se aclara
que no aplica el artículo 93 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que es el que supuestamente restringe la actualización de los quebrantos, según la opinión de la AFIP, no de buena parte del mercado. Y también establece que, a diferencia del régimen general, su posibilidad de cómputo no es por los 5 años, sino es que sin limitación de tiempo, ¿sí? Además de que luego de los 5 años, si no puede ser compensado con las ganancias del contribuyente, puede ser transferido a terceros. Esto también es una novedad que trae el régimen, que no aplica en el caso del régimen general de cómputo de quebrantos. Y después, finalmente, para terminar la referencia a los quebrantos, hay una particularidad para las sucursales dedicadas, que es uno de los sujetos susceptibles de adherir al RIGI, que es que pueden no solamente transferir a terceros sus quebrantos impositivos, sino también compensarlos con ganancias de la sociedad a la cual esa sucursal dedicada pertenece, lo cual establece una suerte de consolidación de los resultados de la sucursal dedicada, potencial consolidación con su casa matriz, por decirlo de alguna forma. Como tercer requisito, la ley prevé un régimen de amortización acelerada de bienes de uso y de minas, bosques y canteras y obras de infraestructura, bienes muebles amortizables y minas, bosques, canteras y obras de infraestructura. La amortización acelerada lo que permite básicamente es deducir impositivamente más rápido la depreciación del bien. En el caso de bienes muebles amortizables se puede deducir la amortización en 2 años, lo cual acelera la deducibilidad de esa amortización, que en general es de más tiempo, 5 o 10, depende de las características del bien. Y en el caso de minas, bosques, canteras y obras de infraestructura, la vida útil del bien, a partir de la cual se calcula la amortización, se reduce al 60%, con lo cual se acelera también el tiempo de la amortización. Por último, en esta referencia que estoy haciendo, la ley aclara que todas las actualizaciones previstas en la Ley de Impuesto a las Ganancias aplicables a los BPU no les va a ser aplicable la limitación de este famoso artículo 93 que recién les mencionaba, que es el que en teoría restringe ciertas actualizaciones por una referencia que tiene a la Ley 24.073. Acá habría que terminar de precisar, quizá la reglamentación la aclare, cuál es el efecto práctico, porque en definitiva estas actualizaciones, por la reforma del año 2017, la ley 27.430, para las inversiones que se realicen a partir del 1 de enero del 2018 ya no aplicaba la restricción, con lo cual, pero bueno, es bueno que la ley lo refuerce. Y por último, esto es particular para los proyectos de exportación estratégica a largo plazo, que son los que requieren una mayor inversión para adherir al programa. Se establecen beneficios en lo que respecta al pago a sujetos del exterior, a beneficiarios del exterior. Ustedes saben que para los sujetos del exterior las rentas de fuente argentina están gravadas por impuesto a las ganancias y el sujeto local debe retener impuesto a las ganancias cuando paga. Se establece que ciertas rentas vinculadas a servicios de transporte internacional destinados a exportación, charter marítimos, etcétera, algunos servicios de ingeniería también van a estar exentos, con lo cual no va a tener que retener el sujeto local cuando pague a un sujeto del exterior, el BPU local cuando pague por este tipo de servicios contratados con sujetos del exterior. Esto abarata los costos porque en general se establecen cláusulas de acrecentamiento de la renta o gross INAP, con lo cual la retención la asume el sujeto local. Y respecto de todas las demás rentas que tenga un beneficiario del exterior vinculado a un proyecto de estas características, se establece una limitación de renta presumida del 30%, con lo cual la retención que se practique no puede ser mayor al 35% del 30% del monto pagado. Y por último se establece también expresamente que no va a ser de aplicación la norma de acrecentamiento de renta o gross INAP, ¿no?, para pago a este tipo de sujetos. Que actualmente la ley, ustedes saben cuando, como comentaba recién, cuando se paga a un sujeto del exterior rentas de fuente argentina hay que retener, es práctica que esa retención la suele tomar a cargo el sujeto pagador local, lo cual incrementa la erogación para el sujeto local. El régimen general de ganancias prevé una excepción al acrecentamiento de la renta solo para ciertos intereses de financiamiento destinados a ciertos fines productivos en Argentina. Esto lo generaliza para cualquier tipo de renta que pague un BPU en el marco de un proyecto de exportación estratégica de largo plazo. Bueno,
Vamos acá. Siguiendo con impuesto a las ganancias. Recuerden que dividimos impuesto a las ganancias, IVA y impuesto a los débitos y créditos. Siguiendo con impuesto a las ganancias, la ley establece que las relaciones entre el BPU y sus miembros titulares y eventualmente la sociedad matriz, si se trata de una sucursal dedicada, van a tener que establecerse en condiciones de mercado. También se establece como beneficio, en el caso de los BPU, que no va a aplicar la limitación en la deducción de intereses financieros y diferencias de cambio por servicios financieros cuando se trate de compañías vinculadas. En el régimen general, cuando un sujeto empresa paga o devenga intereses o diferencias de cambio con una compañía vinculada, tiene un tope en la limitación a los intereses y diferencias de cambio que puede deducir. No aplica en el caso de los sujetos adheridos al RIGI. Bueno, después, finalmente, lo que les anticipaba, ciertas reglas específicas para algunos de los sujetos que pueden adherir al RIGI, sucursales dedicadas y uniones transitorias de empresas y demás contratos asociativos. Se establece que a estos fines van a ser sujetos del impuesto a las ganancias como si fueran como un sujeto empresa. Esto es una excepción porque las UTEs no son sujetos del impuesto a las ganancias ni los contratos asociativos. Si de IVA, bueno, la ley del RIGI los nomina como sujetos del impuesto a las ganancias. Lo mismo a las sucursales dedicadas y establece una serie de reglas que antes les comentaba que tienen que regir las relaciones entre estos sujetos y sus miembros o titulares. Y también se establece que las utilidades que remese la sucursal dedicada o la UTE a sus miembros van a ser no computables para dichos titulares o miembros a los efectos de evitar una doble tributación de la renta que genere esta sucursal dedicada o la UTE y que no vuelva a tributar cuando sea recibida por su titular o miembro. Otro punto es una modificación en lo que es el régimen de reorganización libre de empresas. Ustedes saben que la ley de impuesto a las ganancias contiene un régimen que permite reorganizar empresas dentro de un conjunto económico para buscar una mayor eficiencia organizativa sin que los impuestos que apliquen por la transferencia de esos activos pueda ser un freno a esa reorganización. El régimen establece que se pueden realizar reorganizaciones de empresas a los efectos de constituir BPUs, estos vehículos de proyecto único, para adherir al RIGI, y limita los requisitos que deben cumplir estas reorganizaciones a los efectos de ser libre de impuesto a las ganancias. Básicamente, elimina el requisito de que se trate de una empresa en marcha, elimina el requisito de tener que hacer la publicidad e inscripción que establece la Ley General de Sociedades, establece requisitos de continuar realizando la misma actividad por un plazo de 2 años hacia adelante y elimina el requisito de haber realizado actividades iguales o vinculadas por los 12 meses inmediatos anteriores a la reorganización. En mi caso personal tengo la duda de si continúa o no el requisito de comunicación a la AFIP. Las reorganizaciones deben comunicarse a la AFIP. En este caso, la norma dice que no, como remite al decreto y es un requisito que está en el decreto, no sería más aplicable, pero también la menciona la ley, con lo cual eso esperemos que lo aclare la reglamentación. Y por último, respecto del impuesto a las ganancias, para finalizar, la norma dice que los beneficios establecidos por el régimen no van a ser aplicables si se deriva una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros, pero solo en el caso de que ello derive por la imposición de un impuesto mínimo global, que es una política que viene impulsando la OCDE. Esto ocurre, el propósito de esto es que los esfuerzos fiscales que haga la Argentina, dando beneficios e incentivos bajo un régimen, no deriven en que un fisco extranjero termine cobrando los impuestos que no se cobran acá por el incentivo que se otorga. Esa es la razón de evitar esta transferencia de ingresos a fiscos extranjeros. Bueno, paso ahora al impuesto al débito y crédito, que en realidad está relacionado con el impuesto a las ganancias. Acá el beneficio es simple, se permite computar el 100% del impuesto al débito y crédito contra el impuesto a las ganancias del BPU.
Según el régimen general, este cómputo es del 33%, con lo cual el beneficio consiste en pasar del 33% al 100%. El 100% actualmente solo lo tienen las micro y pequeñas empresas, ahora lo van a tener las empresas que adhieran al RIGI. Acá habrá que ver si se permite la actualización o no, porque la posibilidad de que tenga ganancias contra las cuales computar estos ingresos directos, incluso luego de computar los quebrantos y demás, un poco este beneficio tiene sentido si esos créditos podrían ser actualizables, pero bueno, es un beneficio que está. Paso al impuesto al valor agregado. En lo que respecta al IVA, se establece un sistema de pago del débito fiscal de los proveedores con certificados de crédito fiscal. Es decir, el BPU, cuando pague la factura a sus proveedores o por las importaciones de servicios o bienes que realice vinculados al proyecto, puede pagar el IVA con este certificado de crédito fiscal, y ese certificado de crédito fiscal para el proveedor puede utilizarlo para hacer pagos a terceros o transferirlo, y bueno, es una forma de monetizar estos créditos fiscales y que no se acumulen. Por último, el beneficio de estabilidad tributaria, este régimen, la estabilidad que se otorga al BPU es por 30 años. Hay algunas limitaciones, por ejemplo, aportes y contribuciones de la Seguridad Social, alícuotas de IVA, aumentos en esas materias no afectarían la estabilidad fiscal, y también la norma refiere a, prórroga de impuestos, por ejemplo, que tengan un plazo específico de duración y cuyo vencimiento ocurra durante la vigencia de la estabilidad, su prórroga tampoco la afectaría. Y bueno, algunos otros supuestos que contempla la norma. Y por último, la compatibilidad con otros beneficios, no sé si después también se va a hacer una referencia, pero básicamente el RIGI establece que es compatible con beneficios promocionales que sean de distinta naturaleza, mientras que no es acumulable con beneficios promocionales establecidos en otros regímenes que sean de la misma naturaleza. Con lo cual, este fue un repaso de todas las cuestiones de beneficios impositivos que contempla el régimen. Ahora le paso la palabra a Andrés Galíndez para que comente los beneficios en materia aduanera. Gracias, Facundo. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver ahora los incentivos en materia aduanera. Primero los beneficios a la importación, pero para entender el alcance de estos beneficios vamos a repasar brevemente. En toda importación a consumo aplican impuestos aduaneros e impuestos internos. Por ejemplo, tenemos derechos de importación, que lo determina la posición arancelaria del nomenclador común del Mercosur. Tenemos una tasa de estadística, tasa de comprobación de destino, impuesto al valor agregado, percepción del impuesto al valor agregado y de impuesto a las ganancias, ingresos brutos y más recientemente el impuesto país, con lo cual verán que la carga impositiva en una importación es muy alta. Y de ahí la importancia, porque por ejemplo, en casos de derechos de importación podemos llegar hasta el 35% de la base imponible, que es el valor en aduana, que es el valor CIF. En el caso del impuesto al valor agregado, 21%, de la percepción del impuesto al valor agregado, 20%. Como ven, la carga impositiva es muy elevada. ¿Qué dispone el RIGI y dónde está la importancia del beneficio? Bueno, que las importaciones de bienes de capital nuevos, partes, repuestos, componentes y mercaderías de consumo, así como importaciones temporarias, van a estar exentos de estos derechos, de estos impuestos aduaneros e impuestos internos. Con lo cual, vemos claramente la importancia de este beneficio porque va a reducir el costo de cualquier importación, ¿no? Y acá hago un agregado, en línea con lo que decía Juan Ignacio, se ha agregado en senadores la posibilidad de que, digamos, proveedores de bienes y servicios con bienes importados que vendan estos bienes o presten estos servicios a BPUs adheridos al RIGI gocen de los mismos beneficios, es decir, las mismas exenciones. Es decir, puede ser una empresa que no es titular de un proyecto de inversión, digamos, de un proyecto aprobado en el RIGI, pero aún así va a tener los mismos beneficios a la importación porque le va a proveer de bienes y servicios a estos sujetos. Se aclara lo siguiente, digamos, toda la mercadería que se importe con estos beneficios y con estas exenciones no se puede transferir. La única excepción es que se transfiera a otro BPU adherido al RIGI
y en ese caso se tiene que notificar a la autoridad de aplicación dentro de los 15 días. Acá vemos, digamos, que no se requiere una autorización previa para transferir, en los términos en los que vemos a la norma, sino que simplemente hay que notificar la transferencia. Así que este es un punto a tener en cuenta, porque es un derecho, si se quiere, del importador y no una facultad de otorgarla o no de la autoridad de aplicación. Y la excepción a esta restricción de transferencia son los insumos para la producción. Otro de los beneficios del RIGI son los beneficios a la exportación. ¿Y qué se establece? Que en las exportaciones a consumo de todos los bienes que se produzcan al amparo de un proyecto, de un BPU adherido al RIGI, va a estar exento de derechos de importación luego de 3 años de la adhesión al RIGI. Y en el caso de las exportaciones estratégicas de largo plazo que les comentaba Juan Ignacio, uno de los beneficios particulares es que el plazo es más corto y va a estar exenta a partir de los 2 años. ¿Qué vemos en este beneficio? Bueno, como ustedes saben, Argentina es uno de los pocos países del mundo que grava con derechos de exportación la exportación a consumo de sus mercaderías. Con la eliminación de estos derechos de exportación, estos bienes que se van a producir al amparo de los proyectos van a ganar competitividad en el mercado internacional. Otra de las disposiciones, y esta es muy importante, el RIGI garantiza la libertad de importación y exportación. Parece algo paradójico que tengamos que decir esto y que tengamos que decir que se garantiza la libertad de importación y exportación, pero ya vamos a ver, y ustedes son conscientes del porqué de la norma. Lo que establece es que los BPU adheridos al RIGI van a poder importar y exportar libremente todos los bienes que utilicen para la operación, construcción o desarrollo del proyecto, y no se van a poder establecer restricciones directas o económicas. También se establece que no se pueden establecer precios oficiales en la importación, exportación, ni restringir en virtud de alegar razones de abastecimiento interno. Y aclara la norma que se consideran como prohibiciones económicas o restricciones directas, por ejemplo, las declaraciones juradas anticipadas, las licencias automáticas y no automáticas, los procesos de monitoreo, los certificados de importación. En definitiva, cualquier intervención o declaración que haya que presentar, digamos, con carácter previo a registrar la destinación de importación o el permiso de embarque y que tenga que ser aprobado por la autoridad de aplicación. ¿Y dónde está la importancia de este beneficio? Bueno, todos ustedes saben, Argentina en los últimos años ha establecido un sinnúmero de requisitos y, en definitiva, restricciones e impedimentos a la importación que funcionaron en la práctica como una prohibición, pero sin sustento legal. Recordarán, en el año 2009 esto comienza con los certificados de importación para distintas mercaderías, certificado de importación de juguetes, luego vino el certificado de importación de productos varios. En el 2012 llegaron las declaraciones juradas anticipadas de importación, después conocimos el CIMI, después vino el CIRA, el que utilizaba el CEF, Capacidad Económica Financiera, nadie entendía cómo aplicaba ese algoritmo. En definitiva, fueron cambiando de nombre, pero lo que hizo, digamos, la autoridad argentina era prohibir las importaciones sin sustento legal y valerse de un sistema que es el de licencias, que está previsto internacionalmente, pero lo aplicaba de una manera impredecible y no transparente. Las razones que se daban en su momento, y ustedes las recordarán, era proteger la industria nacional vía sustitución de importaciones, reducir el déficit comercial, la falta de reservas en el Banco Central. Las autoridades son renuentes a permitir la salida de dólares vía pago de importaciones y más que nada con el gap entre el dólar oficial y el dólar no oficial. También se requería a los importadores que, por ejemplo, compensaran el valor de las importaciones, al menos con un valor equivalente en exportaciones, que restringieran importaciones en cantidad o en valor, que alcanzaran cierto contenido local o doméstico en producciones locales, que invirtieran en Argentina, que se abstuvieran de repatriar beneficios, todos requisitos extraoficiales que nunca estuvieron volcados en la norma, claramente porque muchos de ellos eran inconstitucionales y chocaban contra tratados internacionales como el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, de 1994, de la Organización Mundial de Comercio. Pero en definitiva, Argentina se valió de estos mecanismos y, digamos, los importadores y diversos sectores se veían perjudicados porque, por ejemplo, no podían importar insumos para la producción, no podía entrar la maquinaria. De ahí la importancia de esta medida, que se ponga expresamente, porque en algún punto va a blindar
estas operaciones de importación y exportación, y el BPU que adhiere al RIGI no se va a encontrar de acá a X tiempo con un nuevo nombre que implica una nueva aprobación previa para poder importar y que en definitiva después le paralice la operación por estas disposiciones. Así que es una norma muy interesante. Tan es así que establece que cualquier violación a sus disposiciones va a ser considerada una violación del artículo 165, que es el que les comentaba Diego al principio, que le da a las inversiones del RIGI interés nacional, con lo cual cualquier norma o vía de hecho que las restrinja o vulnera es nula, de nulidad absoluta e insanable. Y otro tema muy importante, establece que la justicia competente inmediatamente tiene que impedir su aplicación. Y esto es muy importante porque con las restricciones anteriores muchos importadores fueron a la justicia, tuvieron que desandar el largo camino judicial, muchas veces se encontraron con sentencias que no le hacían lugar por interpretaciones de los distintos jueces, y acá la norma es tajante, digamos, frente a cualquier limitación en este sentido, el juez tiene que declararla nula y tiene que impedir su aplicación. Así que en algún punto se está blindando a los BPU que adhieren al RIGI a que no tengan todo este tipo de trabas y limitaciones. Otro aspecto que va a tocar también Diego, pero yo agrego en relación a la estabilidad, aduanera, se establece que va a regir el régimen tributario, la alícuota y la base imponible vigente a la fecha de solicitud, con los beneficios previamente otorgados. Bueno, obviamente es muy importante para evitar posteriormente que se restrinjan los beneficios. Y el último incentivo, este es más operativo, se establece que, digamos, los BPU adheridos al RIGI pueden autoliquidar manualmente los tributos a la importación y a la exportación y registrar la destinación sin tener que pagar previamente los tributos aplicables en ese momento bajo la normativa vigente. Y se establece que esta autoliquidación manual no requiere aprobación previa por ninguna autoridad ni ningún requisito adicional. Esto también es importante porque ustedes saben que para importar a consumo mercadería o para exportarla se tienen que pagar previamente los derechos de importación o exportación con la excepción del plazo de espera, pero lo que se dispone es, digamos, uno, cuando va a nacionalizar la mercadería, no va a pagar la alícuota que establezca para el universo de importadores, sino que se va a autoliquidar ese BPU adherido al RIGI, diciendo, bueno, nosotros no pagamos, tenemos el 0%, y esto no lo va a tener que aprobar nadie previamente, con lo cual es un mecanismo simplificado en la operativa aduanera, que también lo vemos como positivo. Y en relación a los incumplimientos, más allá de las penalidades que también van a repasar Juan Ignacio de la propia ley, obviamente aplica la legislación aduanera. Así que en definitiva, y para cerrar, los beneficios clave del RIGI en materia aduanera, dijimos: importaciones exentas, bienes de capital nuevos, repuestos, partes, componentes, exentas de impuestos aduaneros internos, exportaciones exentas de lo que se produce en el ámbito del proyecto y en distintos plazos, garantiza la libertad de importar y exportar, es decir, puedo traer bienes para la operación de desarrollo del proyecto sin ningún tipo de prohibición económica o restricción directa. Esto es una salvedad, provisión económica. ¿Cuáles son las provisiones económicas? Bueno, el Código Aduanero nos da la solución. Digamos, son aquellas, por ejemplo, que hacen a razones de protección de la industria, equiparación de precios, política monetaria. Ninguna restricción en este sentido se va a poder impedir. No menciona las no económicas, que sí podrían establecerse, que son las que hacen, por ejemplo, a la soberanía nacional, seguridad jurídica, seguridad pública, salud pública, medio ambiente, protección del patrimonio cultural, etc. Estabilidad por 30 años. Y finalmente este procedimiento simplificado de operatividad, digamos, aduanera. Esos son los beneficios más importantes en materia de aduanera. Le paso ahora a Juan Ignacio. Gracias, Andrés. Ahora vamos a ver un poco cuáles son los incentivos en materia cambiaria que se le ofrecen a los BPUs adheridos al RIGI. Como podrán saber, de alguna manera la cuestión cambiaria fue muy relevante desde septiembre de 2019 a hoy. Ha sido un dolor de cabeza constante, tanto en cuestiones de endeudamiento comercial, endeudamiento financiero, repagos y demás cuestiones, obligaciones de liquidación y demás. Y es por eso que el RIGI viene a establecer, a mi criterio, son 3 focos principales donde genera algún tipo de incentivo o beneficio para estas compañías.
El primero y más conocido es este levantamiento parcial de la obligación de ingreso y liquidación de las divisas en el MULC por parte de los importadores, que hoy en día se rige por este sistema de 80 al tipo de cambio oficial, 20 mediante lo que es el contado con liquidación inverso o MEP inverso. Esto lo que establece es que respecto de los BPUs, a partir del cuarto año no van a tener más obligación de ingreso y liquidación de sus divisas. Y en los proyectos de exportación estratégica de largo plazo, eso será recién a partir de los 3, es decir, un año de anterioridad, con estas escalas que podrán ver en los slides. Me parece importante mencionar que estos plazos se cuentan desde la puesta en marcha del proyecto y no desde la adhesión al régimen, con lo cual, una vez puesto en marcha, habrá que tirar esta línea de tiempo que nos irá levantando de esta restricción. Y se aclara asimismo que los dólares, o la moneda extranjera que se reciba como contraprestación por estas exportaciones, va a ser de libre disponibilidad. En mi interpretación, va a ser fundamental que eventualmente el Banco Central haga bien claro el concepto de la libre disponibilidad y en qué consiste. Hoy en día, aquellos que estén familiarizados con el tema cambiario saben que hay un montón de operaciones que se hacen con dólares de libre disponibilidad que también se encuentran sujetas a obligación de liquidación, es decir, repago de préstamos que yo di con fondos de libre disponibilidad. Si me vuelven al exterior, tengo que traerlos a la Argentina y demás cuestiones, con lo cual sería importante que esta libre disponibilidad tenga un tratamiento normativo específico donde se aclare que no les aplicaría lo que sería el segundo punto de la declaración jurada del 316.2 de las normas cambiarias vigentes de hoy. En paralelo, establece otro beneficio muy relevante que implica la completa y total obligación de falta de liquidación de las divisas correspondientes a cualquier otro concepto vinculado al vehículo adherido. Esto es bastante significativo con las siguientes salvedades. La norma específicamente hace referencia a que tanto los endeudamientos como los aportes de capital van a estar exentos de esta obligación de ingreso y liquidación. Al día de hoy eso ya es así. El ingreso y liquidación de los endeudamientos financieros y de los aportes de capital es opcional, genera algún tipo de beneficio a nivel cambiario para el eventual repago de este préstamo. Es la primera condición necesaria para repagar un préstamo y al mismo tiempo permite abrir una ventana para hacer un pago de utilidades y bienes a través del mercado de cambios. Pero bueno, creo que está bueno considerar que al hacerlo a 30 años vista, esto también bloquea potenciales cambios que pudieran haber en el futuro, donde vuelvan a establecer obligaciones de ingreso y liquidación de endeudamientos. Y particularmente dentro del universo de estas cuestiones que están exentas de la obligación, me parece muy interesante el concepto de las exportaciones de servicios. Sin decirlo expresamente, parece ser que los vehículos adheridos al RIGI no estarían obligados a liquidar exportaciones de servicios, lo que para, por ejemplo, algún RIGI vinculado a la industria tecnológica puede llegar a ser sumamente interesante, toda vez que los beneficios que hablábamos antes para las grandes inversiones y las exportaciones estratégicas sería desde el minuto cero. Con lo cual me parece algo bastante interesante, que tal vez está pasando un poco más desapercibido, porque no queda claro cuántos RIGIs de tecnología habrán, pero me parece que es fundamental. Otro de los puntos tiene que ver con la libre disponibilidad de los fondos en moneda extranjera en el exterior, cualquiera sea la causa o el origen de estos fondos, excepto las exportaciones de bienes, que tienen el tratamiento que hablamos antes, van a poder ser mantenidos en moneda extranjera tanto en la Argentina como en el exterior. Esto es sumamente importante, toda vez que les va a permitir mantener estas posiciones tal vez en otras jurisdicciones y demás, con la salvedad que se establece que las normas cambiarias podrán prever algún tipo de límite en la tenencia de activos externos líquidos a los efectos de acceder al mercado de cambios desde la Argentina. Es decir, para que el Banco Central le venda dólares al RIGI para, por ejemplo, repagar un préstamo, el Banco Central podría establecer medidas que digan, no, primero usa los dólares que tenés en el exterior y a partir de ahí yo te doy estos. Esto es en principio, veremos después cómo el Banco Central desarma un poco este entramado en un nuevo esquema normativo de exterior y cambios, pero me parece que en principio es interesante. Es parecido al régimen que tenemos hoy. Hoy en día las empresas no pueden tener más de $10.000 en el exterior para poder acceder al mercado de cambios. Esto de alguna manera es en parda a eso, si es que esto sigue vigente en el futuro. Por último, y me parece muy importante destacar que se establecen asimismo normas cambiarias especiales para determinados supuestos que son muy relevantes, toda vez que establecen que no van a ser aplicables a los BPUs adheridos al RIGI normas cambiarias que establezcan restricciones o necesidad de solicitar autorización previa para realizar, por un lado, el repago de capital de préstamos o endeudamientos
financieros y o repatriación de inversiones directas en la medida en que el capital de ese préstamo haya sido ingresado y liquidado en el MULC y calcen los montos. Lo mismo con la repatriación de inversiones directas, siempre y cuando calce el monto del aporte de capital o la inversión directa originalmente ingresada y que da origen a esta repatriación, calcen, voy a tener acceso al mercado de cambios. Lo que busca de alguna manera es yo te dejo acceder al mercado de cambios por la misma cantidad de dólares que vos me trajiste en virtud de estos conceptos. Y, por otro lado, respecto del pago de intereses y de utilidades y dividendos, estos dos conceptos van a tener libertad para acceder al mercado de cambios para el pago a accionistas del exterior o a lenders del exterior, siempre y cuando yo haya traído ese endeudamiento o ese aporte de capital a la Argentina, pero lógicamente sin el límite cuantitativo. Es decir, no hay necesidad de machear esto que veníamos diciendo antes entre el capital y la inversión directa y el repago. Con utilidades y dividendos e intereses, esto no sería de aplicación. Y finalmente el capítulo cambiario termina siendo una especie de garantías en las cuales el Estado Nacional pone, a modo de resumen, que se compromete a garantizar, entre otras cuestiones, que se mantengan estos beneficios y este régimen y que se puedan pagar utilidades y dividendos al exterior. Bueno, todos los beneficios que técnicamente han explicado Facundo, Andrés y Juan Ignacio no servirían de nada si al antojo de cualquier nuevo gobierno los pudiera cambiar o fueran efímeros. Por eso, una de las características fundamentales del RIGI es que da estabilidad regulatoria en materia impositiva, aduanera, cambiaria, por 30 años a partir de la fecha de adhesión al RIGI por parte del BPU, de los inversores, o en el caso de los proyectos de exportación estratégica de largo plazo, tiene un beneficio extra porque esto se calcula desde la puesta en marcha del proyecto. Puede ir esa puesta en marcha hasta 10 años, digamos, de la adhesión al RIGI de la primera etapa, ¿no? Y esta estabilidad regulatoria es muy importante porque protege frente a cambios en la ley, a la derogación de la propia ley bases, al incremento, como explicó Facundo, de alícuotas impositivas, si se quitan exenciones que existían al momento que adhirió el BPU y el inversor al RIGI, si se graban cosas que no estaban grabadas en ese momento, si se cambia el mecanismo de determinación de la base imponible del tributo en forma desfavorable o perjudicial para el que adhirió al RIGI, no así, como explicó Facundo, esto es importante, hay una excepción para los aportes y contribuciones de la Seguridad Social, para la alícuota del IVA, también para la caducidad de exenciones que estaban con un plazo temporal de duración y caducan automáticamente, pero esta estabilidad es fundamental porque es lo que permite al inversor hacer el cálculo de retorno del proyecto. Como dijimos, estos proyectos no solo son grandes inversiones, sino son de largo plazo. El recupero se produce en plazos muy largos, por eso prevé estabilidad de 30 años, digamos, para el mantenimiento de todo este marco regulatorio que no puede ser afectado en perjuicio del inversor y le da así, blinda así este microclima, este microsistema jurídico está blindado por 30 años. Cuando vence ese plazo, obviamente quedará sujeto a los cambios de ley bajo el principio de la Corte que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes o reglamentos. Pero los que son aprobados por el RIGI sí tienen un derecho adquirido al mantenimiento estable de ese marco regulatorio tributario, aduanero y cambiario por 30 años, y eso es un derecho adquirido garantizado por la garantía constitucional de la propiedad del artículo 17. Es un derecho incorporado a su patrimonio. Obviamente la ley no entra en la naturaleza jurídica, eso que tanto nos gusta a los abogados discutir del RIGI. Creo yo que el RIGI es un derecho equiparable a un contrato, ¿no? Algunos administrativistas como Marienhoff
hablan de un acto bilateral en su formación y en sus efectos, pero que genera un derecho contractual, por eso está protegido como si fuera la propiedad, y hay jurisprudencia de otros regímenes promocionales, por ejemplo el caso Metalmecánica, de un régimen promocional de la industria automotriz, que abona en favor de esta teoría del acto bilateral casi equiparable a un contrato. Pero lo más importante de esta estabilidad y de este derecho adquirido que da el RIGI es que obviamente hay mucha desconfianza por parte de los inversores extranjeros de tener que ventilar esto en los tribunales locales, ¿no? Algún administrativista famoso habló del silencio de los tribunales administrativos, que todas las rupturas de las privatizaciones y los marcos regulatorios se ventilaron en arbitrajes internacionales y no en la justicia administrativa. Entonces, el RIGI le da al BPU y a sus inversores o accionistas la posibilidad de someter la cuestión a arbitraje, ¿no? Y si los inversores o accionistas son extranjeros, a arbitraje internacional con sede fuera de la República, e incluso posibilidad de que el arbitraje sea en idioma inglés, no solo en español, conforme a reglas arbitrales de reconocido prestigio en el mundo civilizado, como son la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, la Cámara de Comercio Internacional, que tiene sede en París, o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, ya sea por el convenio del CIADI, que la Argentina es parte, o si es nacional de un Estado que no es parte del CIADI, por el mecanismo complementario que prevé el CIADI. Es decir, le da posibilidad al inversor extranjero de someter la cuestión a arbitraje internacional. Tiene que ser de 3 árbitros, pero ninguno puede ser nacional argentino ni nacional del Estado de origen del inversor extranjero, ¿no? Y obviamente tiene que tenerse en un lugar que sea signatario de la Convención de Reconocimiento y Ejecución de Laudos Extranjeros, para que después pueda ser ejecutable en la Argentina. Esto luego de obviamente un espacio de 60 días para que se pueda resolver la cuestión por consultas y negociaciones amistosas. A veces se ha visto en esto una cesión de la soberanía nacional. Yo creo que no. La idea de que, si bien el derecho administrativo argentino miró siempre con recelo someter cuestiones al arbitraje, mucho más al arbitraje internacional, la verdad que la Argentina, bajo los tratados de protección internacional de inversiones, ya aceptó el arbitraje internacional para resolver disputas con inversores extranjeros. La propia ley base, cuando modifica el contrato de concesión de obra pública, permite someter los contratos de concesión de obra pública al arbitraje, y otros regímenes, por ejemplo, el régimen de contratos de participación público-privada, PPP, también permitían arbitraje, y como todos saben, todos los bonos y empréstitos soberanos de la Argentina bajo ley extranjera contemplan jurisdicción extranjera. Yo creo que el arbitraje ha sido claramente el foro predilecto por una cuestión de costos, de duración, de independencia, de imparcialidad, elegido por los inversores, sobre todo extranjeros, para solucionar sus disputas con la Argentina. Y sin este condimento, toda la promesa de blindar este régimen hubiera quedado vacía, porque capaz terminaba en manos de un juez argentino que en su momento no hacía respetar el régimen del RIGI. O sea que esto es muy importante. Lo que tampoco dice la ley, para ir concluyendo, es qué pasa, lo que siempre nos preguntan los abogados, qué pasa si el Estado viola todo este régimen del RIGI, pese a la garantía de estabilidad, pese a la protección especial que explicamos de que son actos de nulidad absoluta e insanable, y la justicia debe impedir cualquier acto que obstaculice, infrinja, interfiera con el RIGI. Bueno, la verdad que la ley no aclara cuál es el régimen de responsabilidad.
Yo creo que esa responsabilidad tiene que ser integral, vale decir que en ese caso no se debe indemnizar solo el daño emergente, sino también el lucro cesante, porque justamente el inversor hizo un cálculo de retorno y tenía una ecuación económico-financiera para recuperar su inversión a largo plazo. Si solo le indemnizamos lo invertido y no el lucro cesante, sería muy poca protección. Es verdad que en el derecho administrativo argentino hay muchas leyes, por ejemplo, la ley de expropiaciones, la ley de responsabilidad del Estado, el régimen general de contrataciones públicas, que limitan la responsabilidad al daño emergente y no indemnizan el lucro cesante. Sin embargo, en este caso, a mi entender, y creo que puede haber doctrina y alguna jurisprudencia analógicamente aplicable, debe indemnizarse en caso de violación por parte del Estado, del RIGI o de un futuro gobierno, no solo el daño emergente, sino el lucro cesante. También la propia Ley Bases da una pista, porque la Ley Bases, al reformar el contrato de concesión de obra pública, también dice que no le será aplicable la limitación de responsabilidad de todas estas leyes que limitan la responsabilidad del Estado, con lo cual, si el Estado o un futuro gobierno violara el RIGI, la garantía es, obviamente, la estabilidad por 30 años, en caso de que la viole poder ir al arbitraje internacional y un régimen de responsabilidad que no solo indemnice el daño emergente, sino también el lucro cesante que perdió ese inversor, de lo cual se lo privó por violar el RIGI, por violar la estabilidad. Se verá con el correr del tiempo cómo esto será adjudicado por tribunales arbitrales internacionales y en algún momento hay ruptura del RIGI. Pero todos sabemos que en la Argentina finalmente estos arbitrajes internacionales se terminan pagando de un modo u otro, porque el Estado no puede quebrar, no puede desaparecer, algún día tiene que volver a los mercados, algún día tiene que volver al mundo, y para lograr eso tiene algún día que pagar los laudos arbitrales. Con lo cual, yo creo que el sistema del RIGI es un buen sistema. Alguien ha dicho, no, son prebendas inusuales, exorbitantes. La verdad que es un régimen que sería bueno que rigiera en toda la economía y para todo el mundo, porque las cosas que hemos visto en materia aduanera, cambiaria, incluso tributaria, son cosas que rigen en todos los países civilizados del mundo, incluso de Latinoamérica, que atraen inversiones. El RIGI lo que hace es crear un microsistema para algunas inversiones de largo plazo y grandes inversiones, pero yo creo que quizá en el ideario del gobierno toda la economía, todo el marco regulatorio, aduanero, cambiario y tributario algún día será parecido, si se llega a ese momento, a lo que es el RIGI. Con lo cual, en el fondo, como dice la propia ley, es un adelantamiento temporal de ciertas condiciones que normalmente son los que un inversor pide, porque ningún inversor va a venir sin estabilidad regulatoria, sin posibilidad de resolver su disputa en el arbitraje internacional si es extranjero, sin un régimen que le asegure que el cálculo económico que hizo al realizar su inversión no va a ser interferido por decisiones políticas, aunque sean... O sea, el Estado puede tomar por razones de oportunidad, mérito, conveniencia o interés público violar el RIGI. No constitucionalmente es válido. Tendrá que indemnizar a ese inversor que, sobre la base del principio de la protección de la confianza del administrado, que es un principio que hoy día está siendo muy desarrollado por el derecho administrativo, el administrado confió en esa protección para invertir. Una vez que invirtió, no se le puede quitar esa protección, como ha sucedido muchas veces en la Argentina, por ejemplo, con los marcos regulatorios de las privatizaciones, que no tenían una estabilidad especial, pero
los inversores obtuvieron reparación en tribunales arbitrarios. O sea que el RIGI yo creo que es un buen instrumento para empezar a atraer capitales e inversiones. Ojalá que sea un instrumento que funcione y que traiga esta lluvia de inversiones. Ojalá que se cumpla. China en su momento dictó un régimen de protección de inversiones y al líder chino en ese momento lo cuestionaron por capitalista. Y él dijo, no importa si el gato es blanco o negro, sino si caza ratones. Bueno, esperemos que el RIGI pueda cazar ratones y atraer esta lluvia de inversiones que la Argentina necesita. Muchas gracias. Y estamos a disposición ahora de preguntas o consultas, tanto de los que están aquí presencialmente, como yo creo que nos van a pasar algunas que han llegado por el chat en forma escrita. Así que, Bárbara, estamos a tu disposición. Algunas preguntas del público virtual. La primera, ¿la aplicación del RIGI y demás reformas va a ser inmediata o ven ustedes la necesidad de esperar una reglamentación? La ley dispone que la aplicación es inmediata y son inmediatamente operativas, pero también dice que el Estado tiene 30 días para dictar una reglamentación. Yo creo que más allá de lo que dice la ley, que es encomiable en cuanto a la inmediata operatividad de sus disposiciones, se precisa la reglamentación. Hay muchos aspectos reglamentarios que van a ser importantes y yo creo que además como el RIGI es un régimen que requiere de la solicitud del particular y de la aprobación por la autoridad de aplicación, es muy difícil decir que soy un derechohabiente bajo el RIGI si no hay un acto administrativo de adhesión al RIGI. Con lo cual yo creo que el gobierno, obviamente que si empujó tanto para que esto saliera, debe tener pronta la reglamentación y con gusto, si lo amerita, cuando salga la reglamentación, podemos hacer otra charla para comentar algunos aspectos. Voy con una del Zoom. ¿Es necesario que las provincias adhieran al RIGI? ¿Puede alguna provincia no adherir? Sí, la ley, y esto fue un tema que se discutió mucho en el Senado, como dije, porque en el Senado están los representantes de las provincias. Las provincias pueden no adherir al RIGI o adherir al RIGI. Si adhieren al RIGI, claramente se comprometen, por un lado, a darle estabilidad a su marco tributario provincial por 30 años. Por otro lado, claramente se hace operativa esa protección especial del artículo 165 de la ley, a la cual le agregaron, si hubiera adherido al RIGI, que es la de la nulidad absoluta e insanable y del recurso a la justicia para que lo impida. Y en materia tributaria, no sé si querés comentar, si la provincia y el municipio adhiere, no puede poner otras tasas que no sean retributivas de servicio. Quizá, Facundo. Sí, correcto. Si la provincia y el municipio adhiere al RIGI, solamente se habilita la imposición de tasas municipales retributivas de servicios y específicamente se dispone que aquellas tasas que tomen de base los ingresos brutos, las ventas, etcétera, que en general es un mecanismo utilizado para determinación de la base, pero termina sirviendo para camuflar como tasas algo que son impuestos, eso también afectaría la estabilidad que consagra el régimen. Una cosa que mencionamos al principio, que es importante y habrá que ver cómo funciona, debería haber una competencia virtuosa entre las provincias por atraer proyectos del RIGI, si es que están interesados en inversión en sus provincias. Yo creo que cuando alguien vaya a un proyecto, obviamente va a ir a hablar con la provincia y con el municipio y va, yo creo, a requerir que adhieran al RIGI, porque de otro modo podrían caer víctimas de una trampa de invertir en un lugar y que luego, como ha pasado más de una vez en Argentina, le cambien todo el marco tributario provincial o municipal en esa jurisdicción
y realmente termine pagando al municipio o a la provincia lo que se ahorró de pagar al gobierno nacional o le hagan la vida imposible, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta. Nos están consultando si hay previstos incentivos a industrias en particular, como la minera y la tecnológica. A ver, no hay incentivos que estén redactados específicamente o de forma clara como si fuesen dirigidos únicamente a esa industria. No podemos descartar que la minería y respecto de ciertos minerales en específico no formen parte del universo de aquellos mercados en los cuales la Argentina no tendría participación relevante y sean susceptibles de adherir a estos proyectos de exportación estratégica de largo plazo. Y respecto de la tecnología, creo que a mí me gustaría que eventualmente la reglamentación o las normas cambiarias lo traten específicamente. Si nuestra interpretación es correcta y la exportación de servicios se encuentra exenta de obligación de liquidación al mercado de cambios, la Argentina pasa a ser una jurisdicción muy competitiva para la provisión de servicios de tecnología de manera internacional, ya sea como un hub de cualquier índole, de cualquier tipo de servicio tecnológico, porque les va a permitir tener libre disponibilidad de esos ingresos. Ahí hay un tema interesante que se mencionó por Facundo ya y que va a ser motivo obviamente de discusión porque como dice esta ley no impide que si hay un sector que tenga un régimen promocional específico pueda seguir gozando de esos beneficios, lo que impide es acumular beneficios de la misma naturaleza, dice, o sea que, por ejemplo, la ley de inversiones mineras sigue rigiendo para los proyectos mineros, la de fomento de energías renovables para renovables, el régimen de Tierra del Fuego, regímenes regionales o sectoriales siguen rigiendo. Este tema de la no acumulación de beneficios va a haber que ver bien qué es acumular un beneficio de la misma naturaleza o no. Muchas veces son beneficios de distinta naturaleza, ¿no? Sí, por ejemplo, el régimen de incentivo a las energías renovables en materia de quebrantos que te admite tomar el plazo de 10 años, acá el RIGI es más favorable porque no tiene límite de tiempo, admite el traslado a terceros y expresamente refiere sobre la actualización, con lo cual ahí claramente es un beneficio de la misma naturaleza, es más ventajoso ese beneficio particular, el del RIGI, y bueno, habrá que ver, ahí creo que no podrían acumularse, ¿no? Pero la propia ley aclara, por ejemplo, es interesante, la ley de zona franca de la Argentina dice que no podés tener otros beneficios que la de la zona franca. Esta ley dice que no aplica ese artículo de la ley de zona franca que te impedía tener otros beneficios. O sea, eso es interesante, o sea, puede haber una zona franca que acumule RIGI, ¿no? los beneficios. La norma, para tener una pista, habla de acumulación, superposición o reiteración. Después con la reglamentación habría que ver cuál es el alcance, ¿no? Pues tenemos conceptos abiertos como de la misma naturaleza, da esas pistas con esos tres supuestos, pero va a haber que analizarlo porque, como decía Diego, tenemos distintas leyes de, por ejemplo, renovables, minería, con beneficios también aduaneros, y va a haber que ver, digamos, en qué puntos se pueden acumular y en cuáles los van a considerar de la misma naturaleza. Minería es interesante porque el caso donde la Corte Suprema reconoció la estabilidad tributaria como un derecho adquirido es el caso Cerro Vanguardia, que era un caso de ley de inversiones mineras, que era, creo yo, la primera vez que se daba estabilidad por 30 años a un tratamiento tributario, ¿no? Sí. Diego, en este régimen vimos, ustedes explicaron que hay, está esta cuestión del arbitraje para reclamar daños y perjuicios, pero también se incorpora, y creo que esto es bastante novedoso, una especie de acción de cumplimiento específico, que es precisamente cuando en una norma que está en contra del régimen vos podés ir a la justicia y reclamar la restitución inmediata del régimen anterior. Yo recuerdo que había en los tratados de protección de inversiones cierta incompatibilidad entre ir a la justicia local que después te impedía recurrir al arbitraje internacional. Pienso que esto se queda solucionado en este régimen porque claramente tenés una acción que probablemente sea anterior a la del arbitraje, que es ir a la justicia local a pedir la restitución del beneficio que está siendo alterado.
Sí, hay que verlo bien. Había tratados que te obligaban a agotar la justicia local, generalmente los tratados más europeos, otros, por ejemplo el de Estados Unidos, no requería agotar el recurso local. Es verdad que había lo que los especialistas llaman fork in the road, o sea que tenés que optar por la justicia local o la internacional. Nunca yo creo que se impidió, esto sería una especie de cautelar a veces, nunca se impidió pedir medidas cautelares, creo yo, bajo los tratados de protección. La propia ley dice que los derechos del RIGI son además, si la Argentina tiene tratado de protección de inversiones, son un derecho protegido por el tratado. Habrá que ver bien con cada tratado, pero yo creo que en principio esa acción casi autosatisfactiva que prevé la ley, asimilable a una cautelar, habrá que ver cómo se hace valer procesalmente, no debería después impedir ni el arbitraje del RIGI, ni un reclamo bajo derecho internacional, porque es bajo derecho internacional, bajo los tratados de protección. Y esta ley es interesante, algo se comentó, contempla en varios lados algún recurso autosatisfactivo. Por ejemplo, si te aumentan la alícuota y la pagaste, da un crédito fiscal. Por ejemplo, si el Banco Central te quiere poner una restricción cambiaria, la haces valer, y además si te inicia un sumario penal cambiario, antes tiene que darte vista y yo qué sé. O sea, hay algunos recursos casi autosatisfactivos que habrá que ver cómo se hacen valer frente a la administración. No sé si querés decir algo sobre eso. No, sí, que es verdad, que genera frente al Banco Central una especie de mecanismo previo a la eventual apertura del sumario, en el cual se invita de alguna manera al BPU que considera que su estabilidad está siendo violada a fundar eso, se hace un mini presumario de alguna manera, donde el cual se puede producir prueba y demás cuestiones, y finalmente el Banco Central, en función de la presentación que haga el BPU que se considera violado en su estabilidad, evaluará si inicia o no el sumario. Bueno, en el caso fiscal, si hubiera una violación a la estabilidad y se incrementara algún impuesto, lo que dice la ley es, primero, reconoce el derecho al administrado a rechazar el eventual reclamo de la AFIP. Y dice que si pese a eso igualmente paga el impuesto reclamado por la AFIP, lo pagado lo puede utilizar como un crédito fiscal y computarlo contra otros impuestos nacionales. Habrá que ver después en la práctica, bueno, cómo se puede efectivizar eso, pero eso está previsto. Sí, y desde lo aduanero, un poco como decía Diego, ¿no? Yo creo que está pensado más como una medida cautelar. Los dos artículos, el de beneficios, exenciones impositivas y el de la libertad de importar y exportar, si sale una norma nueva, una vía de hecho que te va a impedir importar, te va a crear un nuevo sistema CIRA, SIMI, similar, o no vas a tener beneficios, lo que te da la posibilidad es ir inmediatamente a la justicia y que un juez, digamos, declare nula la norma e impida su aplicación. Digamos, está pensado más como una suerte de medida cautelar, sin perjuicio después el reclamo de fondo en los tribunales arbitrales. ¿Algunas preguntas más, sea del chat o presenciales? A mí, Diego, me habían hecho llegar por separado dos consultas que tenía que ver, uno con, que si querés podemos ir construyéndolas entre los dos, uno con qué es esta sucursal dedicada y otra respecto a la posibilidad de modificar lo previsto en los planes de inversión que se presentó el día 1. En cuanto a la sucursal dedicada, es una creación de esta ley. Las pocas referencias que hay, menciona que tiene que esto ser inscrito en el registro público que corresponda, tener su propio quit, darse de alta en sus propios impuestos, tener asignado únicamente aquellos activos personal y pasivos que estén específicamente vinculados con el BPU sobre el cual está trabajando, pero la verdad no hay mucha mayor precisión al respecto y creo que eventualmente la reglamentación, y hay que ver si no es necesario que se incorpore con más formalidades lo de esta figura. Es interesante lo de la sucursal dedicada porque nosotros, los que somos abogados, estamos acostumbrados a la sucursal de un extranjero por el 118 de la Ley General. Esta es una sucursal de una sociedad local, ¿no?
que le asigna parte de su patrimonio, que pueden ir como activos computables con la limitación del 15%, y tiene individualidad tributaria, tiene su propio quit. Pero al mismo tiempo, para los que son tributaristas, si querés después ampliar, permite una cierta consolidación fiscal, que en la Argentina no existe, sí en otros países, y que ha originado muchos problemas, por ejemplo, en energías renovables, porque cada proyecto es un BPU y eso puede generar ineficiencias fiscales con el tema quebrantos, ganancias, sheltering de ganancias, etc. Entonces acá se crea algo que tiene cierta comunicación de atributos fiscales, pero al mismo tiempo una individualidad. Es algo específico para este régimen que va a haber que ver cómo funciona, este sí. animal cómo funciona, ¿no? Bueno, estas sucursales dedicadas son sucursales o de sociedades anónimas, de sociedades de responsabilidad limitada, incluso de una sucursal de una sociedad extranjera puede tener una sucursal dedicada. Y como decía Diego, uno de los beneficios en materia de quebrantos es que luego de 5 años los quebrantos de la sucursal dedicada relacionados con el proyecto promovido los puede transferir y compensar con ganancias grabadas de la sociedad que es su titular. Y cuando le asignás activos, eso cuando está le libre de impuestos, todo. Correcto, es como cuando que le desgajás unos activos, todo libre. La transferencia de activos, la asignación de activos de la sociedad matriz a la sucursal dedicada no tributa, no se considera una transferencia onerosa, y lo que se transfieren son, en la parte proporcional, los atributos impositivos y los saldos de impuesto en función al patrimonio asignado a esta sucursal dedicada. Buenísimo. Y había algo sobre la modificación. Sí. Ahora... No, y sobre la modificación del plan de inversión, el plan de inversión puede ser libremente modificado por el BPU con 2 vías. En primer lugar, vamos a disociar unas modificaciones esenciales de las no esenciales. Todas las que no son esenciales serán no esenciales, que esas solo deben notificarse a la autoridad de aplicación. Y acá hay una especie de disquisición entre los artículos 176 y 180 sobre si aplica un plazo de 5 días hábiles o de 30 días hábiles. Pero bueno, en resumen, se pueden modificar sin necesidad de autorización y tan solo notificando. Y en paralelo sí hay 2 conceptos que solamente pueden ser modificados previa autorización por escrito de la autoridad de aplicación, que tienen que ver con el plazo para hacer esta inversión que hay que hacer en los primeros 2 años respecto al 40% del monto mínimo de inversión, la reducción de ese monto en caso de que haya causales que imposibilitan al BPU de cumplir con esto, y por último la extensión de la fecha límite para terminar la inversión total, que como hablamos antes, esta forma parte del plan de inversión original, y para tocar eso sí hace falta una autorización por escrito del... Y ahí hay algo importante que tiene esta ley, porque en otros regímenes promocionales hubo mucha discusión con esto. Esta ley dice que si cambian los accionistas del BPU, no se necesita autorización previa de la autoridad de aplicación, nada más que se informa a los 15 días. Si se afectan las acciones del BPU en garantía de financiamiento, no se requiere autorización de la autoridad de aplicación, solo se informa a los 15 días. Las modificaciones no esenciales, yo me acuerdo en los regímenes promocionales viejos, modificabas una cosita y tenías que ir a pedir autorización y que salía. Bueno, acá está claro que únicamente si se modifica lo que mencionó Juani es necesario autorización, y todas las otras modificaciones no. La idea es crear algo flexible, que no se necesite ir a pedir permiso por todo el tiempo, ¿no? Había una pregunta. Sí, hay 2 últimas del Zoom antes Sí. de terminar. La primera es si una sucursal dedicada podría ser un fideicomiso. Y la segunda es cómo quedan las retenciones para la minería con el RIGI. Yo creo que una sucursal dedicada es una sucursal dedicada, no un fideicomiso. Es una figura, es una sucursal de la casa matriz. Suponete que vos tenés una sociedad anónima grande, digamos, para un proyecto desgaja un conjunto de activos
y crea una sucursal, es una sucursal, no es un fideicomiso. Incluso ¿no? los fideicomisos tienen una regulación específica en materia impositiva, otra numeración en la ley de impuesto a las ganancias que es diferente a la cual se le asigna esta sucursal dedicada, con lo cual habría una incompatibilidad ahí. Y la segunda era las retenciones. En relación a la segunda, ¿cómo quedan las retenciones en minería con el RIGI? Bueno, el RIGI, como les decía Juan Ignacio, no prevé específicamente en relación a sectores o a minería. Lo que sí es, si nosotros tenemos derechos de exportación aplicables, todo lo que se produzca, todos los bienes que se produzcan dentro de ese proyecto RIGI y pasados 3 años desde la adhesión, no van a pagar derechos de exportación, es decir, retenciones, y si es una exportación estratégica de largo plazo, dentro de 2 años. Ese sería el tratamiento. Bueno, muchísimas gracias. Obviamente, si alguien tiene preguntas o reflexiona sobre esto, nos las hace llegar y trataremos de contestarlas. Y quizá cuando salga la reglamentación se podrá hacer otra charla si la reglamentación lo amerita. Así que le agradezco a todos por la presencia, a los que están acá en vivo y en directo, y también a los que se conectaron por el Zoom. Así que muchísimas gracias.